¿Cómo publicar con una editorial? ¿Cómo seleccionan las editoriales los libros que van a publicar? ¿A dónde va todo el dinero de un libro que no se lleva el escritor? ¿Cómo funciona la distribución? Son preguntas que muchos de vosotros seguramente os estaréis haciendo y que no hay nadie mejor para responder que nuestro invitado de hoy, un editor que va a hablarnos de todo esto y mucho más para ayudaros en vuestro proceso de publicación, sobre todo si estáis empezando en el mundo editorial. El Anaquel Perdido, el videopodcast para escritores y lectores exigentes. Bueno, hoy tenemos en el canal a Ignacio Lázaro Cano. Has estudiado integración social y animación sociocultural. Llevas más de 15 años organizando y presentando diferentes actividades culturales. Has tenido también una librería que cerraste por la pandemia y para adaptarte también a la paternidad. Y actualmente codiriges Ediciones La Consentida o Editorial La Consentida. Has publicado también 2 libros, me parece que autoeditados, y entiendo que anteriormente a tener la editorial. Y bueno, creo que tienes un perfil que nos interesa muchísimo aquí en el canal porque has estado rodeado de libros durante muchos años y no solo como escritor o como librero, sino que has pasado por muchas fases diferentes, ahora también editor, y creo que nos puedes aportar mucho valor. Nada, primero que nada, bienvenido, Nacho, y encantado de que estés aquí con nosotros. Pues nada, no, muchas gracias a ti, Alberto. Siempre es un placer que quieran entrevistarte y conocer un poco. Y me encanta contar cosas porque voy descubriendo cosas y me encanta compartirlas del mundo de la edición y de la literatura. Perfecto, nos vamos a llevar bien seguro. ¿Cómo surge Editorial La Consentida? ¿Qué es lo que te lleva a iniciar este proyecto? Bueno, lo contamos, bueno, yo intento contarlo todo, o intentamos contarlo todo en la página y en el Instagram ahora, que es lo que más se lleva. Ujú. Eh, pues siempre está relacionado con el mundo de la poesía, librería y muchos amigos y conocidos, escritores, me iban contando las experiencias en el mundo editorial o sacando libros. Y como librero vi cómo funcionaba el negocio por dentro de distribución y dije, lo que están haciendo muchas empresas, nosotros lo podemos hacer, si no mejor, al menos igual. Ujú. Y además más cercano a toda la gente que conozco que siempre es, he tenido que escribir. Y dije, pues vamos a intentarlo. Y nos pusimos hace un año y medio manos a la obra. A intentar ver lo que era llevar una editorial desde dentro y a intentar escuchar a la gente para intentar mm, que los problemas que íbamos viendo que surgían, solucionarlos o al menos poder explicar por qué surgían. Ya, esa era mi siguiente pregunta y básicamente era si, bueno, habéis intentado solucionar problemas que tú como autor ya habías identificado, y me cuentas también que también por relación con amigos y otros escritores también habéis identificado estos problemas. Nosotros aquí en el canal hablamos mucho de ellos y bueno, también la verdad es que uno se encuentra a veces auténticas barbaridades, ¿no? Cuando busca editorial o cuando firma un contrato editorial. Y bueno, entiendo que también iniciáis el proyecto para intentar trabajar de una forma distinta, ¿no? Y evitar toda esta problemática. Sí, a ver, realmente hay algunas editoriales que trabajan muy bien. Es que hoy en día, por lo que yo he ido descubriendo, lo que yo siempre he considerado una editorial, que es alguien que coge tu manuscrito y apuesta por él, no es lo más común hoy en día. Ya. Hoy en día, el otro le contesté a una chica porque no le habíamos contestado aún porque leemos los libros. Bueno, eso llegaremos luego. Pero me envió lo que le había puesto la otra editorial, como contéstame ya porque me han dicho esto. Y digo, leí lo que le había puesto la otra editorial y le dije, mira, no lo he leído aún, voy a tardar, pero te Mm. recomiendo que para lo que te ofrecen hables con otros amigos y busques otras alternativas. Claro, claro, Porque claro. era como todo bien hasta el punto de la primera edición, si no vendes el 70% de los libros, lo que falte lo tienes que pagar tú. Exacto. Y, le- Es que, y le es dije, y le que es- dije, Y le dije a la chica, si te están ofreciendo eso, para eso o te autoeditas tú o vas con Amazon o pregúntale a cualquier amigo que tengas cercano que conozca una editorial, porque no están arriesgando por tu obra. Están diciéndote, voy a sacar unos libros y sé que los voy a vender, porque me los vas a comprar exactamente. tú, si no me los compra nadie. Le dije, no te lo voy a leer ahora porque no la iba a colar en la lista de gente que estoy leyendo, pero dije, Ujú. te dejo mi teléfono, llámame. Le puse hasta Amazon, que a mí no me gusta, no por nada, porque trabajan más o menos bien, pero es una macroempresa. Le dije, lo que Ya. sea, pero esta gente está
esta gente no te quiere editar, esta gente quiere sacar dinero de ti directamente. Les da igual que seas... Le habían contestado a los 3 días como nos interesa mucho tu obra. No le dije que no la Ya, habían ya, leído. ya. Fíjate que me interesa mucho esto que estás diciendo de no la podía colar entre los libros que estaba leyendo. Y está, bueno, está este mito, y también lo estás comentando un poco ahora, de las editoriales que ni siquiera leen los manuscritos, ¿no? Y es que, claro, tienen el negocio ya hecho. ¿Qué más les da que el libro sea bueno, que sea malo, si te van a obligar a ti a quedarte con los ejemplares, ¿no? Claro, si saben que es lo que digo yo, para eso autoedítate, los vas a pagar igual y los vas a pagar más baratos si se los Exacto. compras directamente a la imprenta que si se los compras al intermediario. Que además luego, ¿qué trabajo va a hacer? ¿Qué trabajo va a hacer en distribuirlo o en promocionarlo si sabe que los tiene vendidos? Ninguno. Me Ninguno. llama mucho la atención. Es que, claro, a mí también me llama la atención porque muchas de estas editoriales te dicen, bueno, tenemos tal distribuidor, podemos hacer el libro llegar a librerías, pero después se dan los casos, como bien dices, de, bueno, esta persona hace una presentación, le obligan a vender tantos y a los que no se vendan, a lo mejor se los tiene que comprar a sí mismo para, bueno, digamos que el libro llegue a librerías, o le hacen ahí otro tipo de promesa de si compras estos libros después va a pasar esto otro. Y después nadie te asegura de que ese libro vaya a llegar a las librerías, porque es que la editorial ya se ha llevado, digamos, su parte del pastel, y ya le da igual lo que pase con ese libro. Entonces es alucinante. Y bueno, ¿cuál sería vuestra filosofía como editorial? ¿Qué es lo que vosotros buscáis publicar, o qué parte del mercado queréis ocupar, o qué problemas queréis solucionar? A ver, en primer momento nos dedicamos principalmente a la poesía porque empezamos por el tema poesía. Pero a la hora de la verdad, conforme nos van llegando manuscritos, lo que hacemos es nos sentamos, lo leemos a alguien de la editorial y si nos gusta, después de leerlo, lo hablamos y nos apetece editarlo, sí, no, ¿tú qué crees? Va a conseguir vender algo para recuperar la inversión y si nos parece interesante, vamos adelante. Perfecto. Línea editorial aún no hemos llegado. Sí que más adelante nos gustaría tener como colecciones más definidas con título, pero tampoco es tan importante porque yo cuando busco un libro no me fijo en la... Es espasa, es poesía, es planeta, Ya. es narrativa. Al final coges el libro que te gusta, del autor que te gusta o de lo que has visto que te interesa en un anuncio o que te han contado. Léete este libro que es buenísimo. Sí, Entonces, sí. por ahora tenemos un poco de ensayo, un par de novelas y mucha poesía, más que nada porque nuestro núcleo es ese, el poético. Yo trabajo en un bar presentando eventos, como has contado antes, de poesía. Entonces, Ujú. mucho de lo que nos llega es eso. Ahora que lo has traído un poco al tema, me gusta mucho también esta parte promocional que hacéis, como bien dices, de, bueno, en directo, ¿no? En vivo y en directo, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a, bueno, el tema redes, que también está muy bien, o la publicidad online, etcétera. Pero, por ejemplo, sé que vais mucho a la cafetería Kafka en Valencia, hacéis recitales, hacéis presentaciones, etcétera. Eh, ¿qué crees que le aporta esto al autor también, que va con vosotros, y que bueno, que organizáis una presentación y intentáis que vaya un número de personas determinado, y, bueno, mostrar al final lo que escribe o la obra que ha publicado? Claro. El tema, las presentaciones, yo siempre lo cuento, las presentaciones suelen funcionar bien la primera y la segunda. A Ujú. partir de ahí, la verdad es que yo siempre lo pregunto, siempre se lo digo a la gente porque muchas personas quiero presentar en Madrid. Y Ya. ¿tú conoces a gente? Siempre le pregunto, ¿cuántas presentaciones has sido de alguien que no conoces? Ujú. Yo alguna por de formación profesional o porque es un autor muy conocido, porque me interesa mucho el tema, pero normalmente no va nadie. Ujú. Y les intento, me sabe mal porque muchos autores tienen mucha ilusión y les puedes conseguir presentaciones, pero también en las librerías te dicen, va a venir alguien y se te cae, no sabes Claro, quién va a ir. claro, claro, claro. Y el tema de la poesía tiene lo bueno de que al haber un circuito a lo mejor de micros abiertos y de otro tema, siempre no es presentar, pero siempre Ujú. puedes mostrar tu obra en más sitios. Claro, es más como un espectáculo, no más que una presentación de un libro. Ahora el tema que estamos empezando, también porque somos muy nuevos, vamos a empezar a ir a ferias y a distintos sitios. Ahora, por ejemplo, hay un festival de poesía en Valencia, Vociferio, las ferias del libro.
Es una de las cosas que pueden hacer desde la editorial, que es más difícil hacer como autor autoeditado. Nosotros Sí. vamos a ir como editorial y pueden ir a firmar a distintos sitios, que siempre es otro método de rular, de mostrarte, de darte a conocer, pero que sigue siendo lo mismo. Si es muy difícil que alguien se acerque a comprar un libro en la feria del libro de alguien que no conoce. Te iba a decir que yo he tenido un poco las dos experiencias y estoy muy de acuerdo porque he hecho presentaciones, como bien dices, pues las primeras presentaciones funcionan muy bien y después también he publicado con una editorial alguna vez y me han invitado, por ejemplo, pues yo que sé, a la Hispacón, se hizo en Burjasot una vez hace bastantes años, me acuerdo. Y estuve allí, claro, allí no me conocía nadie, no estaba yo en mi ámbito, ¿no? Y además, pues nos llevaron como a 10 escritores de la editorial y lo que pasó es que acabamos comprándonos los libros unos de los otros, de la misma editorial. Y bueno, se forman unas relaciones, siempre aporta algo, pero es verdad que las pretensiones que uno tiene que tener con una presentación de este tipo, sobre todo cuando es una ciudad que no es la suya, donde no conoce gente y siendo un autor que no es muy conocido todavía, pues es difícil, es difícil. Sí, a mí me gusta contarlo, que siempre me dicen, te echas piedras sobre tu tejado, y yo, es que es la verdad, no sé, es la verdad, no hay más. Y Sí. como le de autores. Tengo un post en Instagram que cuenta las ventas. Es que en España se publican 60.000, de 60.000 a 80.000 libros al año. Es una locura. Ujú. Y muchos autores piensan que va a sacar el libro y va a vender 5.000 libros. Y dices, ostras, pues es tu primer libro. A lo Sí. mejor date con un esto en los dientes y también sirve para eso las ferias y todo esto, para conocer a gente. Pues muchas Ujú. veces se genera círculo y al final mucha de la gente que más lee son los propios autores, Sí, eso es así, es verdad. aunque sea contraintuitivo de ver. Te quería preguntar también, ¿qué ventajas ves, sobre todo cuando una editorial lo está haciendo bien, qué ventajas ves de publicar vía tradicional con una editorial como se ha hecho toda la vida, frente a la autopublicación, que hoy en día, bueno, es algo muy común también? Claro, yo lo estaba pensando porque yo también me lo pregunto, yo he autoeditado varias veces, Ujú. nunca he editado por editorial. Yo creo que es como contratar a alguien para que te haga la cocina o que te haga la casa. Si tú sabes, es estupendo. Te montas tú la cocina, te queda todo perfecto. Si tienes el material, es genial, porque enseguida te lo alicatas, no sé ni lo que es en una cocina. Pero, pero hay muchísima gente que no sabe ni editar, ni hacer una portada, ni Sí. dónde llevar el libro, ni tiene los contactos. Entonces resulta mucho más fácil una editorial. Si ya sabes hacértelo tú todo, que sabes, más o menos controlas, a lo mejor es más sencillo hacerte tú el libro. Luego tiene ventajas y desventajas. Pues a lo mejor Ujú. la ventaja de la editorial es que sabes que puede distribuirte el libro o tiene contactos con determinadas librerías. La ventaja de la autoedición, vas a ganar más por cada libro, controlas perfectamente todos los gastos, toda la inversión. Tiene cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, también depende de lo que busques y lo que quieras. Hay un montón de gente, al menos en el libro de la poesía, que quiere que le edite una editorial. Ajá. Por Sí, esta es que idea. claro, está esta idea de que como que tiene más caché, ¿no? Publicar con una editorial. ¿Y crees que eso es Idea, cierto hoy en día o que no tiene nada que ver? pues, cada vez menos. Yo Ujú. creo que antes sí que había algo mejor. A lo mejor hay algunas editoriales que sí que tienen más, mm, como que una selección mega hiper cuidada y un estilo, pero creo que cada vez se va perdiendo más. Aparte, es que Ujú. al final, el otro día salía aquí que habían comprado Bruguera, Planeta. Sí. Al final, saques donde saques, son 3 empresas gigantescas que controlan casi todo el mercado, que van a sacar cualquier cosa, y envías a una editorial y te envían a su secundaria, o si te saca una editorial es porque sabe que vas a darle ventas y le da igual lo que hayas sacado. Ujú. Hoy en día no tiene tanto, pero para muchas personas sí. ¿Por Sí. qué? Pues no sé, está en la comodidad. A ver, también tiene cierta comodidad. Te Sí, por evitas supuesto. Ujú. Te evitas bueno, muchos una broma. problemas y mucho trabajo también, porque ya bastante trabajo lleva escribir el libro como para tener que encargarte después, que yo lo hago, ¿eh? A mí me gusta bastante autoeditar, pero corrección, maquetación, portada, promoción, te lo tienes que hacer todo. Entonces, Sí. es verdad que te tiene que gustar o tienes que dominar un poquito las diferentes Claro. cosas. También a veces, bueno, contratar a profesionales, por ejemplo, para las portadas
Yo hace 10 años me las hacía yo, pero ya llega un punto que dices, esto no es profesional, si quiero que el libro tenga más o menos una pinta aceptable, tendré que hablar con un ilustrador, una ilustradora y que me eche un cable aquí. Entonces, Vale. pues Y bueno. luego, yo siempre, mucha gente que es, como al menos en el tema, que quieren, pues, ¿cómo voy a ganar más dinero? Yo siempre les recomiendo que se presenten a concursos. Que Sí, además en España hay muchísimos y ya luego, pues que piensen, o ya que luego se lo piensen. Lo mejor es ganar un concurso, que ahí sabes que el dinero te llega ya en mano eso es verdad. y, y ya lo tienes. Y luego ya, pues depende, es que depende de lo que busques. Como hay gente que nos llega que lo que quiere es, ¿vais a ir a la feria del libro de Valencia? Les da Ajá. igual, Ya, les da igual todo lo demás. Lo que quieren es ir allí y poder firmar para decirle a sus amigos, amigas, estoy firmando la feria del libro de Valencia. claro, claro. Pues, Sí, y sí, hace muy, muchísimo. muy respetable. Es que cada autor es un mundo. Ujú. El otro día, precisamente, les hice una pequeña encuesta a los seguidores del canal para ver qué les interesaba más que te preguntara, ¿no? Y me llamó la atención porque di 4 o 5 opciones y la primera, lo que más les interesaba, era cómo seleccionáis los libros. No me preguntaron por las regalías, tal, bueno, sí que estaba ahí la segunda o la tercera, pero lo que más quieren saber es cómo seleccionáis los libros y cómo llegar, ¿no?, a publicar con una editorial como la vuestra. Pues eso es un poco lo que te contaba. Lo leemos. Por ejemplo, sí que nos llegó, es que ahora creo que era de terror, así, con lenguaje muy antiguo, y le dije al chico, no, a lo mejor, a mí no sí que me gusta leerlo, pero no conozco a nadie que se acerque directamente, no conozco a lectores de Ya, ese género, no lo voy a, me lo guardé para leerlo yo en algún momento, si acaso, pero dije, no lo vamos a valorar porque claro. no encaja en Mm. los lectores. Entonces voy a apostar, me puede encantar a mí y podrían publicarlo, pero si no conozco a nadie, no tengo los contactos ni nada para que nadie llegue, lamentablemente, Claro. bueno, es lo que te digo, tenemos las leemos y si nos interesa, como siempre me preguntan, ¿qué tengo que enviar? ¿Te envío también la bio? No sé qué, digo, nos da Mm. igual, yo voy a intentar leer el libro, Muy bien. porque me interesa es el libro. Contra más sepa, más me puede interesar o menos. Pues si me dices que ha ganado el premio Nobel, pues a lo mejor voy a mirarlo con mucho mejor, Claro. con mejores ojos que no. Rollo, mira, no me gusta mucho, pero mira, a lo mejor soy yo el que no tiene criterio. Con poesía pasa Y, mucho a veces. Con poesía pasa sobre todo que hay veces que hay cosas que las está leyendo y al final busco y le pregunto a algún amigo que entiende, porque yo lo leo y no estoy, o gente joven, un poemario de alguna persona joven que le decía a mi pareja que trabajamos juntos, no estoy entendiendo de lo que habla. mm, Y digo, me parece que tiene oficio y que trabaja muy bien, pero por mi parte está hablando en otro idioma. claro. Y me dice, lo leemos, me gusta leerlo y valorarlo, y aparte darle una explicación a la gente de qué me ha parecido la obra en general, y no le hago un análisis porque luego la vamos a volver a leer varias veces, entonces no hago un análisis en súper profundidad cuando Mm, contestamos, pero siempre algún puntito de la obra. Que una amiga, por ejemplo, de las primeras editadas, por anécdota, me contaba que le habían dicho, qué bien tu novela, muy buenos diálogos, y con mucha ilusión la iba a publicar y luego ostras, si realmente no tiene casi diálogos, ya, le habían enviado lo que le envían a todo el mundo como que sí, venga, adelante. efectivamente. Entonces Es me que eso es contaba, muy triste porque es que se están aprovechando ahí de una ilusión porque es que hay muchos escritores que es un sueño publicar y van a pasar por cualquier cosa que les ofrezcan, ¿no? Y casi uno se autoengaña y no quiere ver ni porque está ahí en el contrato y estás viendo las señales, pero casi no lo quieres ni ver, ¿no? Y yo también he tenido malas experiencias hace ya mucho tiempo, por eso también autoedito, pero bueno, con mis primeros libros también me llevé algún chasco en este sentido. Y es bueno, verdad que la ilusión te ciega un poco y no ves más allá de voy a publicar y lo que tú dices, voy a estar en una feria firmando, tal, y a lo mejor después la editorial pues no está trabajando como debería trabajar. Y sí. a mí me De parece todas muy maneras, triste. es muy difícil. Para la editorial hacer llegar, pues nosotros, hacer nota de prensa o hacer lo que sea y es lo que te digo, hay tantísimos libros al año. Ujú. Es muy difícil. Es como, bueno, ahora, si me preguntas por la edición, te contaré, por la distribución te contaré más cosas.
Sí, luego Sí. vamos ahí también. Si quieres, ¿te gustaría poner un par de ejemplos de libros recientes que hayas publicado para que la gente se haga una idea de qué tipo de libros publicáis? ¿Me puedes hablar, no lo sé, de algunos de los últimos, por ejemplo? Claro, por ejemplo, el que te decía que es novela, pues hemos empezado a ir en ferias y siempre, la verdad es que la poesía a nosotros nos gusta mucho, pero es más nicho, es muy nicho, Ujú. es un nicho de mercado muy pequeño. Pero, por Sí. ejemplo, en novela hicimos Los Ángeles de la Ira, que es novela negra, que es Ujú. de una compañera. Además nos hizo la portada una amiga suya que ganó el premio, grandes premios de diseño. Yo tampoco me entero mucho del tema de diseño. Yo hago corrección ortográfica y todo esto. Y, y está muy bien. Es una historia de venganza que habla de pederastia. Y que se lee enseguida, que es el que te decía que le dijeron que tenía muy buenos diálogos y es pura acción con algún muy pequeños intercambios de frases y siempre el narrador. Y esa es una obra. Luego hemos hecho uno de ensayo, que se me llama mucha atención porque es una chica que cuenta su experiencia en el mundo laboral Ujú. en forma de diario. Y sobre todo, pues si ahora estamos por sacar un par de novelas, a mí me gusta mucho la novela porque a mí personalmente me gusta trabajar más en novela que a lo mejor en poesía. O es distinto trabajar en novela que en poesía. Porque en la Ujú. poesía, al fin y al cabo, no puedes meter, o yo no me considero experto como para meter mucha mano. Ya. Porque lo que está escrito es un lenguaje poético, metáforas, y es difícil. En la novela es más fácil decir, yo cambiaría esto y lo pondría aquí. En la Claro. poesía vas más con pinzas porque la persona es más, está Y sí expresándose que de una forma. sí que intervienes bastante en ese sentido, por ejemplo, cuando lees una novela y crees que, bueno, a este personaje se puede mejorar, hacer un poco más interesante si le hicieras esto o esto, das ese tipo de consejos a los autores también para que modifiquen un poco la obra. En la novela intento intervenir lo mínimo posible. Ujú. Porque además he tenido alguna experiencia que a muchos autores no les gusta nada que le digan nada. Ya. Claro, Entonces, es... si veo que tiene, me ha pasado con una novela que veo que tiene muy buenas ideas y muy buena tal, y muy buena, está muy bien encarrilada y tiene muchas cosas, pero hay partes que no tienen sentido. Ujú. Como cada capítulo es muy bueno, pero al final los personajes no saben qué hacer con ellos. Si la tengo ahí en barbecho, en plan de decirle que la cambie o decirle que no. Ya. Porque la gente no solemos tomarnos muy bien las críticas. Sí, pero bueno, yo creo Claro. que sí que deberíamos, por lo menos, poder tener esa conversación, ¿no? Porque también como editor sabrás lo que puede funcionar mejor o peor y creo que como autores también es un trabajo pendiente, ¿no? Aceptar esas críticas, sobre todo viniendo de la editorial y de ver que realmente se ha tomado el trabajo no solo de leerse el libro, sino de intentar darnos consejos de cómo mejorarlo. Yo creo que es algo de valorar. Sí, en este, aunque me dijera que sí, además que sería a lo mejor veo las horas de trabajo, corrección y recorrección y Ujú. me cuesta, te lo planteo rollo como voy a tener que hacer 100 horas de trabajo para una novela que no va a Ya. vender tanto como me gustaría, porque luego a mí luego me da mucha pena porque recibo manuscritos, algunos que no han publicado con nosotros y Ujú. sé que no se están vendiendo Ujú. lo que toca. Y también me da mucho gusto ver muchas cosas que llegan, lo buenas que son, aunque no se vendan. Ujú. Hay gente que escribe muy bien y ves libros que están siendo, además trabajando en una librería, veo libros que están siendo un éxito y veo Ya. libros que no, y dices, ostras, este libro que está siendo un éxito se merecería estar cogiendo polvo en un cajón y este Ujú. otro que no está siendo ningún éxito debería estar promocionándose en todos los escaparates. Y es curioso que siempre lo gastamos de vara de medir también, ¿no? Las ventas. Es que ha vendido tantísimos ejemplares, debe de ser un libro buenísimo. Y como tú bien dices, pues no tiene nada que ver. Puede ser un libro muy bueno. Muchas veces venden porque son muy buenos, pero también puede darse el caso contrario que no sabes muy bien por qué. Y se da ahí una... Bueno, también hay a veces un marketing muy potente detrás, pero hay veces que ni así un libro consigue vender tampoco. Entonces es curioso que hay unos mecanismos que imagino que vosotros intentaréis encontrar
que hacen que los lectores quieran leer esos libros, ¿no? Porque hay cosas a veces inimaginables o sucesos así editoriales que dicen nadie pensaba que este libro iba a vender como está vendiendo y está siendo una auténtica locura. Sí, sí, porque gusta, conecta. A mí me llama mucho la atención el tema de los autores que sacan libros todos los años, los grandes autores que sacan libros todos los años, entre ellos tremendas basuras, porque todos los años hay veces que no estás inspirado para sacar un libro cada año, pero te obliga la editorial y vas viendo grandes poppers de la literatura que sacan siempre algunas que dices, "Ostras, podríais parar de escribir porque sí", pero siempre venden más que a lo mejor alguien que se acaba de currar un libro durante 3 años con una inspiración increíble y ese no vende nada. Pues el Efectivamente. mercado es el mercado, amigos, que decía Rodrigo Rato. Y ahora que hablábamos de dinero un poco, ¿cómo funcionan las regalías? A ver si puedes explicar un poco también a los suscriptores del canal. Sabemos que el autor se lleva un porcentaje que suele ser pequeñito, entre comillas, porque a lo mejor va a ser un 10% máximo, suele estar entre un 8, un 12, no sé si me equivoco, tú lo sabrás mejor que yo, algo así. Y bueno, los autores muchas veces se preguntan, ¿dónde se va el dinero? ¿Dónde está el otro 88% o 90%? Sí, en el contrato hemos ido evolucionando en el contrato porque cada vez queremos que esté todo más claro y más perfilado, porque al final el contrato es un lenguaje burocrático que si no te pegas, si no lo explicabas muy bien, da mucho lío. Y últimamente en los últimos contratos es que ahora no sé cómo está el último, normalmente es el 10% de todo lo que se vende en librerías y hemos intentado que en la web sea el 20% porque ahí sí que tenemos más margen, porque lo vendemos Claro. nosotros. Pero el tema simplemente, esto lo cuento siempre porque porque la gente no lo sabe. Nosotros con nuestro distribuidor principal, AZ, que es un gran distribuidor, bueno, no sé si puedo contar todas estas cosas, pero bueno, el tema de distribución es que la distribución se queda el 55% del precio del libro. Que es Entonces, una barbaridad. es una barbaridad. Que yo como librero, el librero se queda el 30% de ese 55%. El IVA el 4%, ya queda el 61%. No, queda el 55, 45, 41% queda para el editor. El 10% se lo lleva, queda el 31%, que de ahí Claro. se paga el libro. Sí, 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 sí. Queda más o Tanto, menos, sí, y no normalmente el solo lo que es la 10%, impresión del libro, sino la corrección, los profesionales que hay detrás, la maquetación, la ilustración, se tiene que pagar todo eso, claro. el enviar los envíos a distribución, los hace todo, se paga todo lo demás y es el 31%. Que no es que nos quedemos, al final los márgenes suelen ser muy similares, incluso en nuestro caso, porque somos muy pequeños, más pequeños que lo que se lleva el autor. Que siempre es, no es que yo no te quiera dar más, es que no puedo darte. Claro, claro, Con claro. uno de los libros que hicimos, que es el que te hablo de ensayo, que lo hicimos muy grande, a nosotros nos costaba casi 8 euros el libro por el tamaño, el formato, entonces tuvimos que ponerlo a casi 24 euros para ganar nosotros el 1% de las Claro, ventas. claro. Y yo lo explico. Por ejemplo, hubo una autora que quería que el libro fuera mucho más barato, porque era muy pequeñito y le dije, no lo vamos a poner. Si lo quieres vender tan barato, no lo podemos distribuir, porque ponerlo en distribución a nosotros nos causa pérdidas. Claro. El mercado de la distribución muchas veces marca el precio tanto el precio de los libros, que te obliga, un libro que quieres poner a 10 euros, lo tienes que poner a lo mejor a 12 o a 15, porque no puedes ponerlo, o el de 15 a 18, y te marca esos márgenes, porque no podemos poner, por eso podemos ganar más en la web, los que se vendan por la web sí que te damos el 20%, porque ahí nadie se queda ese 55%, pero yo lo entiendo, que ellos se encargan de un montón de cosas, la librería también se tiene que llevar una parte, pero es un golpe fuerte por eso también a nosotros nos interesa mucho hacer presentaciones, etcétera. Claro, claro. Además, bueno, con ese tipo de presentaciones te puedes salir un poco del circuito también, ¿no? Evitarte, pues, las ventas que se hacen ahí, pues, un poco como en la web, ¿no? Se saltan el distribuidor, se saltan la Claro. librería. A no ser que hagas la presentación en una librería, que en ese caso igual Sí, pero también si se te lleva...
Sí, si llevan el 30 también es normal porque trabajan de eso. Ujú. ¿No? Otro de los temas, por ejemplo, que ocurre como librero que me he dado cuenta es el tema de la distribución, que antes no te lo he comentado, pero al final las librerías, libros de autoeditados, dices, hostia, te quiero mucho Arturo, te quiero mucho Alberto, te quiero mucho Nacho, pero es que es un lío, Sí. porque tienes un montón de contratos de gente de me ha dejado 3 libros, me ha dejado 3 libros, y al final muchísimas librerías no los te dicen que no, o los guardan en Sí. un cajón y es en plan, sí, sí, A mí me ha pasado también librerías que... Además me pasó con Rafa Segura, que también lo conoces porque publica con vosotros, que tenemos un libro en común y bueno, nos pasó que una de las librerías donde dejamos así libros en depósito nunca nos pagó y se estuvo haciendo la loca hasta que cerraron y nunca se veía ese dinero. Y fue bastante gracioso porque Rafa les hizo una especie de persecución poética por las redes y tal, y les hacía poemas encriptados ahí para intentar un poco que pasaran esa vergüenza, ¿no? Porque fue un poco ridículo ir allí y nos decían todos los días, oye, si os pagaremos, pasad mañana otra vez, tal, y estuvieron alargando aquello hasta que la librería, claro, sabrían que iban a cerrar y yo qué sé, se puede ser más honesto. Si no puedes pagar, pues dímelo, dime, mira, voy a cerrar, no tengo un duro, tal, yo qué sé, todo se puede hablar. Pero bueno, desde luego te encuentras gente peculiar en todos los aspectos, ¿no? Relacionados con la vida de un libro. Es curioso. sí, sí. Sí, a mí, por ejemplo, ahora con la distribuidora que he ido a algunas, porque nosotros los ponemos en distribución y esos libros están en un almacén y cualquier librería los pide y en unos días le llegan. Pero yo se lo explico a todos los autores. Eso no significa que todas las librerías lo vayan a pedir, Claro. que hay gente que piensa... siempre también la diferencia entre bajo pedido y bajo demanda, que eso me lo preguntan muchas veces porque muchas editoriales te ponen bajo demanda. Y bajo demanda es que el libro no está impreso. El libro lo Ya. imprimen cuando alguien lo pide y además las librerías no lo quieren pedir a no ser que sea venta segura porque ese libro no se puede devolver, porque lo Claro, imprimen porque a tú has obligado a que se imprima, en cierta pues forma. obliga a que se imprima, aparte tarda más, en vez de tardar a lo mejor 2 días, porque no está en el almacén, tarda 10, porque tienen que imprimirlo, y nosotros trabajamos bajo pedido. Las librerías que lo piden lo tienen, y luego está en esto. Esto siempre lo explico porque no es lo mismo tener el libro bajo pedido que bajo demanda. Y luego las librerías Sí, lo pide la que lo pide. Eso sí, es muy complicado. tenía también por aquí anotado para preguntarte por la distribución, justo cómo funcionaba, y es otra de las cosas por las que bueno, los suscriptores me habían preguntado y estaban interesados. ¿Distribuís 100% en físico? ¿También hacéis online? Bueno, me has dicho que tenéis la web, también vendéis a través de la web. Y bueno, también digamos, lo exportáis a otras plataformas tipo Amazon o tipo La Casa del Libro o este tipo de plataformas. Está en la página web y está en distribución. Nuestra distribución llega a la Casa del Libro, nuestra distribuidora distribuye a la Casa Ah. del Libro y en Amazon llega, no sabemos muy bien por qué. Ponemos porque hay gente que quiere distribuir en Amazon y hay algún autor que nos ha dicho, yo en Amazon no quiero tenerlo porque están en contra de que Amazon, a ver, yo nunca hablo ni bien ni mal, pero es una gran Mm, empresa que se está cargando todo el negocio local, pero luego mm, trabaja muy bien en muchas cosas porque es que es un mastodonte. Y mm, si quieres un libro un domingo, solo te lo va a traer Amazon. ya, No te lo va a traer nadie más, por ejemplo, y te lo traen en 2 días. mm. Y bajo impresión, ellos trabajan también en impresión bajo demanda, pero son rapidísimos, Sí, a unos precios muy competitivos, súper competitivos, etcétera. Y no sabemos por qué, pero llegan. Pues hay librerías que se dedican a hacer de intermediarios claro, para harán sacarse, ahí algún tipo de reventa, para ¿no? sacarse Para... algo, pero si sacas dinero, al final todo el mundo, hay dinero entre medias, al final todo el mundo lo va a hacer. Mm, Y en librerías, básicamente trabaja con casi todas las librerías de España. Yo, por ejemplo, en todas las librerías he trabajado con este distribuidor. mm, Luego es el tema de que esté en las librerías, que es lo que hablamos siempre. Nosotros enviamos notas de prensa y todo el tema, pero la librería lo tienen que pedir. O claro. sea, nosotros incidimos, pues si alguien es de determinado pueblo, de determinada zona, intentamos escribirle a la librería, un autor de vuestra ciudad ha sacado, o cuando se hacen presentaciones, pero Mm, es muy probable que entre los 80.000 libros que salen al año, pues la librería de Vallecas no vaya a tener tu libro o el libro de... claro.
lamentablemente, porque no se puede, porque es imposible. Ajá, O sea, no puedes claro, es tener todos imposible. los libros. Ahí entra mucho también creo que el autor, ¿no? Porque yo también he estado en esa situación y he ido a las librerías y bueno, puedes hablar con los libreros y decirles, oye, mira, soy de aquí, ha salido en el periódico, les llevas el periódico donde ha salido y a veces consigues que te lo pongan hasta en el escaparate y tal y pasas por allí y tienes varios días o una semana o dos donde el libro está en el escaparate y oye, al final hablando se entiende la gente y está claro que te vas a encontrar con mucha gente que te dice que no, muchos libreros no les va a interesar, pero hay otros muchos que van a estar encantados de poner tu libro ahí en el escaparate y ayudarte en lo que puedan. Y eso es fantástico también. Ujú. Sí. Oye, ahora lo que dices del autor, me he acordado del tema de presentaciones, porque sí, al principio nos decían, planéame tú las presentaciones. Ujú. Y al final les llamamos a quien nos dicen, pero al final le decimos que el último que tiene que ir a hablar es el autor, porque nos la han liado muchas veces con el, ay, es que justo ese día no puedo. Y es, ostras, me estás diciendo que puedes todos los sábados y estoy quedando mal con una librería que tal y rollo. Por mucho que Claro. yo quiera, por mucho que yo quiera facilitarte la faena, Ujú. no puedo, no puedo saber tus horarios, no estoy dentro de tu cabeza. Claro, Sí, claro, el autor tiene que poner de su parte también. me he acordado Tiene de que... eso, que muchos te dicen, sí que puedo cuando sea, y rollo, es que cuando sea no es verdad. Todos tenemos, al final todos tenemos cosas que hacer y yo puedo llamar ahora por ejemplo una chica va a presentar en Argot en Castellón y yo Ujú. llamé a la librería y le dije, va a venir alguien de mi editorial, ¿cómo funcionáis? ¿Qué necesitáis? Ya fue ella y cerró el horario. Pero Perfecto. antes de eso sí que a veces llamaba y buscaba y le has encontrado una fecha a alguien y de repente, ¡ay! Justo tengo una despedida que no me acordaba. Y es, ostras, pues a lo Ya, mejor la librería ahora no te va a cambiar me va a decir que no, no me va a volver a coger a ningún autor nunca más porque soy un impresentable y no te va a cambiar la claro, claro, claro. Te ponen en un y papel difícil también. los meses, que luego sí que, por ejemplo, en una librería grande trabajan con un par de meses de antelación, que siempre es rollo, Ujú. quiero presentar el libro esta semana, es, pues esta semana Ya, no no, se no puede. puede ser. Sí, Y también será más complicado, por ejemplo, presentar en diciembre, imagino, que en agosto. claro, en agosto. Bueno, sí, en agosto a lo mejor incluso no abren, pero sí, Claro, también. pero sí. Sí, en Y horario entre semana, que el fin de semana, o pues si no te conocen van a preferir que vaya y la matas el fin de semana y tú que eres más desconocido el martes a las 5 de la tarde, que dice, pues si viene alguien bien y si no, pues también. claro, pues tampoco hemos perdido nada, ¿no? Sí, Mm. pero si lo haces con tiempo de antelación es más fácil. Pero sigue. Sí, no, otra cosa que te quería preguntar, que no hemos entrado ahí todavía, es por el proceso, digamos, de preparación o elaboración del libro antes de que salga, tema corrección, maquetación, portada, ¿cómo trabajáis todo esto? Claro, nosotros una vez se da el sí al contrato y la otra persona le decimos que lo lea con calma y que nos pregunte, porque hay muchas, lo que te decía también hay muchas, es contéstame ya, que si no, pues nosotros le decimos, léete el contrato y Ujú, cuando lo tengas todo claro nos preguntas y lo miras. Yo hago la corrección ortotipográfica, que es ujú, cómo está escrito, si no hay falta de ortografía, cómo está escrito, los signos de exclamación. Y si hay alguna cosa que nos chirría, sobre todo en poesía o en narrativa, es rollo, esto no se entiende o esto lo querías poner así, muy ujú, poquito, por lo que te decía antes, que intentamos lo que nos sale, lo que es complicado lo solemos decir o rechazar, ujú. ahora estamos planteándonoslo, y ya luego le escribimos al autor y le preguntamos al autor o a la autora todo lo que quiere, cómo le gustaría que fuera su libro, qué busca, y a partir de ahí la persona que se encarga de editarlo le envía una serie de preguntas y se genera lo que nosotros llamamos como un diálogo. Le Ujú. va enviando la idea primero le pregunta si el autor tiene muy claro cómo quiere que sea o la autora. Pues quiero que sea formato apaisado, etcétera, con una portada de tal estilo y se envía una muestra. Ujú. Luego con la portada y se va trabajando lo de dentro, lo- el cuerpo de la novela o Sí. del poema. Y la portada siempre le preguntamos si conoce a alguien que le Ujú. quiera que le haga la portada, si tiene una idea muy fija. Si tiene una idea muy fija, intentamos hacerla nosotros o algún, eh, eh, algún ilustrador amigo Ujú. o incluso nosotros trabajamos bastante también con The Stock y todo esto. Tenemos un Ujú. montón porque hay muchísimas imágenes
Y si lo tiene claro, que mucha gente, sobre todo en el tema de la poesía, tiene claro quién quiere que le haga el dibujo o conoce a algún ilustrador, Ujú. adelante, quien quiera y como quiera, nos dejamos guiar, e incluso el formato del libro. Normalmente es lo que te digo, se genera un diálogo, e intentamos que sea como el autor y la autora quieren. Otro de los problemas que vimos al principio, que por eso se llama la consentida, es ese, que muchas veces envías el texto, te lo maquetan en su formato libro, ¡hala, ya está! Ujú. Ya lo tienes hecho. Nosotros intentamos Ya. que sea con el autor y la autora y todo el rato trabajando juntos. Sí, es Hay otra, gente otra de las cosas de las que me han llegado quejas también. Gente que está, bueno, en proceso de publicar con otras editoriales y dice, es que les pido a lo mejor que me pongan, yo qué sé, el título y con una pequeña ilustración que les he pasado debajo en blanco y negro, tal, y no me lo hacen o no. Y es lo que tú dices, tienen ahí a lo mejor una plantilla, un poco copia-pega, arreglarlo en 2 minutos y ala, que salga adelante. Y la verdad es que no se toman el tiempo necesario para tener contento al autor también con un libro que no, claro. puede llevar mucho No, tiempo en escribir, ¿no? mi compañera, por ejemplo, siempre lo decimos, que al final, y a nosotros también nos interesa, que al final el libro es del autor o de la autora. Eso lo Mm, explicamos también siempre por el tema de los derechos. Nosotros tenemos el derecho de la publicación, es nuestra, el libro en sí, pero el texto que hay dentro mm, es del autor. Nosotros no nos quedamos con la propiedad intelectual, nos quedamos con el derecho comercial de este libro, que sigue siendo del autor. Bueno, mm. el tema al que iba, que la idea es que el autor o la autora esté contento con cómo queda su libro, que sea como a él Claro, o a ella le gusta, porque además es la persona que tiene que dar la cara ante su libro. Si te sacan un libro que no te gusta, con una portada que no te gusta y maquetado que no te gusta, ni vas a estar efectivamente. contento, ni se lo vas a querer vender a nadie, Ujú. ni vas a decirle a nadie, ni vas a hablar bien de la editorial, ni vas a hablar bien del libro, y lo que vas a hacer es llevarte una desilusión muy grande, que sí que es claro que es más faena. Claro, lo más fácil es meterlo todo en el Word y decir, ahora venga, imprimir, Ya está. toma unos folios aquí, véndelos. Pero, pero no, yo qué sé. La idea también de la consentida, un poco el nombre, siempre decimos que el autor es la persona Ajá. consentida. Y el tipo de libro, a mí me gusta mucho sacar las fotos porque cada libro a lo mejor es de un tamaño. Ujú. No hay tampoco grandes tamaños, pero hay pequeñito, más grande. Y luego ves otras editoriales que todos, no, no, es que nuestros libros son así Ya. y tienen que ser así porque todos son así, de rollo, ostras. Hay veces que sí, pues para una colección de libros de bolsillo, pues todos van a ser muy Ujú. parecidos, pero y más lo que te digo, a lo mejor trabajando en poesía, que no es Claro. lo mismo novela, pues la idea es que cada libro sea, por nuestra parte, que sea único. Que luego mola mucho cuando ves una colección de libros y son todos iguales en la estantería también, pero yo no aspiramos a eso. Ajá. Sí, Pues cada entiendo libro lo lo que quieres decir, trabajamos. porque la poesía también tiene un poco este componente rupturista a veces, ¿no? De jugar a veces incluso con el formato donde se lee y eso entra un poco también en la poética, ¿no? Pero en novelas igual, el tipo de letra o si ahora con una Claro. autora, pues hay dos personajes muy definidos que son, bueno, va cambiando en época histórica, pues es intentar trabajar la misma letra pero con un puntito diferente o Ujú. Sí, a mí esas solemos cosas me encantan. poner Me acuerdo mucho de la historia sí, interminable que llevaba unas páginas, bueno, claro. llevaba parte del texto a un color y otra a otro color. Y, y también estuve leyendo en su día sobre aquello y no se lo querían publicar a 2 colores nadie en la época, porque además era complicado, era caro, bueno, en aquellos momentos de hacer todo el tinglado aquel. Y el autor se empeñó y mira, hasta que salió. Y la verdad que es una delicia tener ese libro porque es que lo disfrutas visualmente, además de leyéndolo. A mí me Sí, encanta. y te habla de la portada en el libro, ¿no? El Aurín. Ujú. A mí también me gusta mucho. Y estaba el Aurín en la portada, no igual de guay que en el libro del libro de la historia interminable, pero sí que Sí, 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 sí. sí, Rompía un poco esa intentamos cuarta pared, jugaba mucho. intentamos que se haga mediante el diálogo con el autor y todo el rato le vamos preguntando, míratelo, vuélvetelo a mirar. Nosotros, pues, y vamos cambiando detalles que a veces se hace un poco farragoso, tarda más porque se van cambiando cosas, pero creemos que es lo Ujú. mínimo. Y aparte es interesante mirarlo muchas veces porque, bueno, pasa en todas las novelas, lo puedes leer 100 veces que al final siempre se cuelan
2 faltas de Sí, ortografía, no sabes muy bien por qué, porque lo hemos leído 6 personas de arriba abajo, pero ujú, ahí están, ahí sí, te sí, sí. nace. Entonces, Sí, siempre pasa. Y bueno, yo aunque autoedito también, mira que repaso los libros 80.000 veces, pero es imposible, siempre hay algo ahí. Además, yo creo que es que llega un punto que tu cerebro lo tiene tan asimilado que no lo estás ni leyendo, lo estás reproduciendo de memoria en cierta forma. No lo sé muy bien cómo funciona, pero la verdad es que siempre se escapan cositas. y además muchas veces cosas obvias, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque falta Sí. una S. Yo tenía una vez, me estoy acordando, en uno de mis libros quise escribir, puso las manos sobre los hombros de ella o algo así. Y lo que estaba escrito es puso los hombros sobre las manos de ella. Y yo no era capaz de verlo. Y claro, la gente lo leía y me decía, ¿cómo? No, no entiendo qué está pasando aquí. Se está lanzando sobre el otro para... O sea, era algo muy raro. Y yo era incapaz de leer esa frase en el orden correcto. Claro. En tu Claro, cabeza estaba claro que era, pues eso, increíble. mediante un diálogo. Es un diálogo y se puede tardar Mm. lo que se tarde. Tampoco no corre prisa. Vale. No corre prisa en sacar un libro, al menos si es novela, poesía y ensayo. Otra cosa sería, no, bueno, no hemos hecho ningún libro de crónica periodística ni Mm, nada, no corre prisa, más vale mirárselo bien y que estemos contentos las dos partes que sacar un libro porque sí. claro. Y bueno, ya entrando en la recta final, que tampoco te quiero robar muchísimo más tiempo, te quería preguntar, ya personalmente, ¿qué faceta te ha gustado más? ¿Has disfrutado más como autor, como librero o como editor? ¿Disfrutas ahora? A mí me gusta mucho ser librero. En algún Ah, momento, yo creo que volveré a ser librero en algún momento. Y como editor también me gusta mucho. Como autor, pues al final escribo porque he hecho poesía, escribo porque escribo y me he autoeditado también porque en ningún momento me he creído, no lo he querido mandar porque lo que quería era moverlo entre los amigos y mm, librero me encanta llegar, lo he hecho toda la vida iba a librerías o le llevaba libros a los amigos, "Vete este que te va a gustar ujú, o te recomiendo ese", y eso me parece increíble. Y como editor estoy disfrutando mucho de leer cosas mm. que, bueno, aparte con la paternidad, que yo estaba leyendo nada y estoy leyendo cosas muy malas, que hay gente que habría que deberían de leer libros antes de ponerse a escribir, Ujú. pues que es alucinante. Hay un montón de gente que no ha leído un libro y piensa Ya. que es. Hay un montón de gente que no ha leído un libro en su vida, Ujú. piensa que su libro es buenísimo y Sí. que lo va a comprar todo el mundo, pero ellos nunca han comprado un libro. Ya, ya, Me ya. acuerdo, en la librería, esta anécdota me hizo mucha gracia porque alguien vino y me dijo, la novela negra, la más vendida. Y yo, pues es que depende, hay varios, si te gusta sueco, tal. Dice, Claro. no, no, así, es que voy a escribir una. Dice, ¿que te gusta? Dice, no, no he leído nunca, pero me han dicho que esto se vende. Y yo, pero, pero, vale, pues bien. Y le cogí una cualquiera y dije, pues esto. Y dije, ¿pero cuánto vale? Y dijo, no, pues no me interesa, me voy a otra librería. Y yo, pues ahora, venga. Me dejó muy. Y luego es verdad que hay mucha gente que no lee y que escribe, que está muy bien escribir, pero no puedes esperar reinventar un género, la poesía, reinventar la narrativa si no has leído. Claro. Que, que se cree que está. Bueno, pero me está gustando muchos autores. Hay gente con la que he llorado con el libro, que me ha encantado leerlo y que pienso esto. A lo mejor lo ha leído dos personas más, aparte de yo, aparte de Ujú, mí, y no va a llegar a nadie y me gusta. Y luego cuando sale un libro y lo haces bien, que la gente está ujú, contenta, que en nuestro caso suelen ser todos o casi todos por ahora, también hace mucha ilusión que los ves, te envían las fotos de las presentaciones o te llaman. Cuando son en Valencia, Castellón, suelo ir yo, mi pareja a las ujú, presentaciones, pero en Madrid y los ves ilusionados. Cuando ujú. cogen el libro por primera vez, que no lo habían visto, y es bastante. Estás trabajando en algo que no le estás haciendo daño a nadie y que estás haciendo que gente sea feliz, que eso es, Claro, que eso es eso muy es positivo. muy importante. Ujú. Porque trabajas en cualquier otra cosa y no tienes esa satisfacción. Ujú.
Pues me ¿Y gusta qué mucho. consejo le darías a alguien que está empezando o que quiere prosperar como escritor a la hora, pues no sé, de buscar editorial o de publicar? Como bien dices, os llegan libros también que no están preparados. ¿Qué consejo le darías a toda esta gente? Pues que lean mucho, Ujú, que si no quiere gastarse dinero, las bibliotecas son algo maravilloso. ujú. Yo siempre lo digo que esto siempre lo comento, que si no existieran y yo lo dejaran a alguien, sería comunista y lo lapidarían, porque es un invento Sí, muy loco. Es un sí, invento sí, sí, sí. maravilloso, que para Ujú, mí es terrible porque, bueno, para los que se dedican al negocio, pero también es maravilloso porque está al alcance de todo. ujú, Nosotros, por ejemplo, todos los libros, bueno, todos los que editáis se llevan al depósito legal. ujú. Entonces, en teoría, todos los libros que se publican legalmente en España están accesibles mediante la Biblioteca ya sea nacional. Entonces, cualquier libro que quieras leer se puede conseguir sin necesidad Sí, de pagarlo. Aconsejo que lean mucho y que no se rindan, que hay mucha gente que saca el primer libro y piensa que la va a petar y va a ujú, hacerse famosísimo porque ha descubierto el oro y el moro, pero no es verdad. O sea, no sí, suele ser verdad. claro, En un es muy post, en difícil. un post, en un post que tengo cuento el tema de Saramago, Ujú, hablo de lo de los libros, que normalmente el 90% de los libros españoles venden menos de 50 copias, solo creo que es un 0, poco, vende más de 3.000, ujú, y cuento la experiencia de Saramago con su primer libro, que no se lo querían publicar en ningún sitio, que al final le obligaron a cambiar el título y todo, ujú. y que ahora se volvió a editar con el título que él quería, pero que no vendió nada, o prácticamente nada, y míralo, porque es trabajo, muchas veces es trabajo y constancia, que Sí, creemos que mucha gente piensa que saca el primer libro y que tiene que vender 10.000 y a lo mejor sacas el primer ya, libro y te lo compran tus amigos y a lo y mejor ya alguno está. ni siquiera eso Ujú, y poco más y que es trabajo y que no aunque ni siquiera con trabajo todo el mundo llega, pero que hay que leer y hay que tener constancia. Y con el tema de las editoriales, pues que se lo piense mucho en qué editorial va a ser, que envíe a varias, a todas las que pueda, que ujú. tenga, que vaya con tranquilidad, que se lea los contratos, que vea cómo trabajan. Pues es que hay mucha gente, a veces, a eso le decía a mi pareja, que hay veces que me da presión para contestar a lo que me gusta, porque hay gente que en cuanto una le dice que sí ya se van corriendo. Ya, ya, Pero, claro. y me da pena porque soy, ostras, estoy perdiendo algo que me ha gustado o que Ujú, me está gustando porque se va a ir a la primera, que a lo mejor la primera a lo mejor es la que le dice que sí a todo el mundo porque te va a cobrar claro. comisiones. Entonces, pues, oye, envía varias, espérate a ver qué te ofrece cada una y piénsatelo, que a veces, que hace mucho, lo que decimos siempre, se juega mucho con la ilusión. Ujú, Piensa, piénsatelo bien, míratelo bien, plantéate autoeditar, plantéate que hoy en día con las redes puedes mover muchísimas cosas, aunque te lo hayas editado tú, ujú. autoeditado o por Amazon o por otras plataformas que yo no conozco, que busques qué es lo que más es que tienes que buscar. Y concursos, eso también concursos, no dejes de participar en concursos que si te sale uno y te dan 6.000 euros, eso te anima a Eso, seguir escribiendo. claro, O claro, 1.000 claro. o 500 o simplemente que te hagan una mención en el ayuntamiento, eso te Ujú. anima mucho a seguir escribiendo. Y hay un montón, hay varias páginas, bueno, ya lo sabréis aquí la mayoría que sois escritores, pero hay varias páginas en muchísimos, escritores.es Sí, o algo así. sí, Miles hay de muchísimos recursos, incluso para buscar editorial, agencias, lo que sea, la verdad que está muy bien. También la conozco, sí. los cursos de escribir. Ujú. Eso, hay que no es sentarte un día porque te apetece y te va a salir el libro que va a comprar todo el mundo. Es Claro, trabajo. yo digo siempre que es una carrera de fondo, ¿no? Y que nunca dejas de estar, que no creas que son los 100 metros lisos y paras y ya se ha acabado, sino que es un no parar. Y realmente te tiene que gustar y te tiene que apasionar porque si te quieres meter en esto por el dinero, yo creo que es el lugar menos indicado para intentar sacar dinero. Y nada, muy buenos consejos, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Y creo que lo podríamos dejar aquí porque es que lo has dejado redondo. Muchísimas gracias por haberte unido a la entrevista. Ha sido un placer entrevistarte y me ha encantado que compartas con nosotros todas tus experiencias. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Y bueno, eso, si alguien quiere preguntar cualquier cosa de edición, eso lo hemos comentado también en casa, porque tenemos la consentida editorial @gmail.com
que podríamos poner el correo de la consentida, @laconsentida, pero me parece muy farragoso. Estuvimos discutiendo porque en casa hablábamos, ¿da profesionalidad? ¿No la da? Ya. Sí, a mí me pasa que a veces hago eso y después pierdo el dominio porque se me olvida renovarlo o algo y pierdo el correo, es un desastre. O sea que te entiendo perfectamente, porque yo también tengo mi web, albertofausto.com, y al final gasto Gmail también.